En un programa televisivo de máxima audiencia en España, se desarrolló un momento que acaparó la atención del país cuando una destacada empresaria, propietaria de varias tiendas y responsable directa de un equipo de 15 empleados, protagonizó un intenso y acalorado debate con Afra Blanco, una conocida sindicalista y defensora del sistema público de gestión. Este enfrentamiento, que ocurrió en horario de máxima audiencia, trascendió rápidamente las fronteras del plató, convirtiéndose en un tema de conversación en redes sociales y en los principales medios digitales, donde el contenido del debate fue analizado, desmenuzado y compartido miles de veces, generando un fenómeno viral que avivó una polémica que lleva años dividiendo a la sociedad española: la presión fiscal, la gestión del gasto público y el papel de los funcionarios en la administración de los recursos del país. El debate comenzó con la intervención de la empresaria, quien, con un tono firme y sereno, planteó un escenario preocupante sobre las dificultades que enfrentan tanto los pequeños empresarios como los trabajadores en el contexto económico actual de España. Desde su experiencia personal como emprendedora que gestiona múltiples negocios y emplea a más de una docena de personas, describió la constante sensación de asfixia que genera la elevada carga impositiva que deben soportar las empresas. Según ella, esta presión no solo frena el crecimiento económico, sino que también pone en riesgo la viabilidad de muchos negocios, especialmente aquellos de tamaño pequeño y mediano, que constituyen la columna vertebral del tejido empresarial español. La empresaria no se limitó a hablar desde la perspectiva de su experiencia personal, sino que aportó datos y cifras que respaldaban su posición. Explicó que España se encuentra entre los países de la Unión Europea con una de las cargas fiscales más altas, situación que, lejos de mejorar, ha empeorado significativamente durante el mandato del presidente Pedro Sánchez. Según afirmó, bajo su gobierno no solo se han incrementado los impuestos de manera alarmante, sino que ese aumento no ha estado acompañado de una mejora tangible en la calidad de los servicios públicos. En su intervención, criticó duramente la corrupción política y la gestión administrativa ineficiente, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas, que, según su análisis, son responsables de gran parte de la mala distribución de los recursos recaudados por el Estado. La empresaria describió con detalle cómo esta situación afecta directamente a la vida de los ciudadanos y al funcionamiento de las empresas. Señaló que la clase media y las familias trabajadoras son las más perjudicadas por un sistema fiscal que, en su opinión, penaliza el esfuerzo y la productividad. Trabajamos más horas, pagamos más impuestos, pero no vemos mejoras reales en nuestras vidas, afirmó en un momento del debate. Para ella, la percepción generalizada entre los ciudadanos es que el dinero de sus impuestos no se utiliza de manera eficiente, sino que se pierden proyectos mal planificados, estructuras burocráticas innecesarias y prácticas corruptas que han erosionado la confianza en las instituciones públicas. En este sentido, la empresaria hizo hincapié en que los problemas no son abstractos ni lejanos, sino que tienen un impacto directo en el día a día de millones de personas. En su caso, explicó cómo la presión fiscal limita su capacidad para reinvertir en su negocio, generar más empleo y ofrecer mejores condiciones a sus trabajadores. Según detalló, cada año debe dedicar una parte sustancial de los ingresos de su empresa a cumplir con las obligaciones fiscales, lo que la obliga a hacer malabarismos para mantener la estabilidad financiera de su negocio y proteger los empleos de sus 15 trabajadores. No pedimos que nos regalen nada, solo queremos que nos dejen trabajar y crecer sin que nos asfixien con impuestos y trabas administrativas, afirmó con convicción. Por su parte, Afra Blanco no tardó en responder a estas críticas, defendiendo con vehemencia las virtudes del sistema público de gestión. Argumentó que los impuestos son esenciales para garantizar la equidad y el acceso universal a servicios básicos como la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. Desde su perspectiva, un sistema fiscal fuerte es una herramienta imprescindible para construir una sociedad más justa y solidaria, donde nadie quede atrás. Sin embargo, las críticas de la empresaria resonaron con fuerza, especialmente entre aquellos espectadores que se identifican con las dificultades económicas que describió. Para muchos, su intervención se convirtió en un reflejo de las inquietudes y frustraciones que sienten miles de ciudadanos, quienes ven cómo su esfuerzo diario se ve mermado por un sistema que consideran ineficiente y desproporcionado. El intercambio entre ambas figuras no solo polarizó a la audiencia del programa, sino que también puso de manifiesto la profundidad de las divisiones sociales y políticas que existen en España en torno a estos temas. Mientras algunos aplaudieron la valentía de la empresaria por expresar una crítica contundente y fundamentada hacia el sistema, otros se alinearon con la posición de Afra Blanco, defendiendo la importancia de los impuestos como base para el bienestar colectivo. Las redes sociales se llenaron de comentarios, debates y análisis sobre lo ocurrido, convirtiendo este enfrentamiento en un tema de tendencia nacional que no tardó en llegar a los titulares de los principales medios de comunicación.
En esencia, este debate televisivo simbolizó una de las discusiones más polarizadoras de la actualidad española. ¿Es el sistema fiscal y administrativo un medio para alcanzar el bienestar colectivo o se ha convertido en un lastre que impide el desarrollo de quienes buscan progresar? Las posturas enfrentadas entre la empresaria y la sindicalista no solo reflejan las tensiones inherentes a este debate, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre el futuro de España como país. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar impuestos para financiar los servicios públicos y la urgencia de aliviar la carga fiscal para fomentar el crecimiento económico? ¿Cómo puede garantizarse que los recursos públicos se gestionen de manera eficiente y transparente, evitando el despilfarro y la corrupción? Este momento televisivo dejó claro que, más allá de las posturas individuales, existe una necesidad urgente de abordar estas cuestiones de manera seria y estructural, buscando soluciones que permitan construir un sistema más justo y sostenible para todos. Mientras tanto, el debate continúa, tanto en los platós de televisión como en las calles y las redes sociales, donde miles de personas siguen discutiendo y reflexionando sobre un tema que afecta a todos los aspectos de la vida en España. Afra Blanco, en su defensa apasionada del sistema público, sostuvo que los impuestos son un pilar fundamental para el funcionamiento de una sociedad justa y solidaria. Afirmó que estos recursos son esenciales no solo para mantener servicios básicos como la sanidad, la educación y las prestaciones sociales, sino también para garantizar que las ayudas lleguen a quienes más lo necesitan en situaciones de emergencia, como los afectados por la reciente Dana en Valencia. Blanco subrayó que sin la estructura y los recursos proporcionados por el Estado, sería imposible atender a las necesidades de la población en momentos de crisis. Utilizó ejemplos concretos para argumentar que los servicios públicos son el corazón del bienestar colectivo y que, sin ellos, la sociedad estaría condenada a la desigualdad y al abandono de los más vulnerables. Sin embargo, la empresaria no tardó en replicar con un análisis crítico que desmontó la postura de Blanco. Aprovechó la referencia a la Dana en Valencia para señalar lo que, en su opinión, es una de las mayores falencias del sistema público en España: su ineficiencia para responder de manera rápida y efectiva en situaciones de crisis. La empresaria puso de manifiesto un caso concreto que evidenciaba estas deficiencias. A pesar de contar con miles de funcionarios cuya labor es financiada por los impuestos de los ciudadanos, las ayudas prometidas a las familias afectadas por la Dana todavía no habían llegado, dejando a cientos de personas en una situación de incertidumbre y desesperación. La empresaria comparó esta situación con el ejemplo del empresario Juan Roig, propietario de Mercadona, quien logró movilizar recursos y proporcionar apoyo a los damnificados en cuestión de días. Según explicó, Roig, al frente de una organización con una plantilla administrativa significativamente menor que la del Estado, pudo demostrar una eficiencia y una capacidad de respuesta que el sistema público no había conseguido igualar. Este contraste, señaló la empresaria, es un ejemplo claro de que la cantidad de funcionarios o el tamaño de la administración pública no son sinónimos de eficacia. En muchas ocasiones, añadió, la burocracia excesiva y la falta de agilidad terminan obstaculizando más de lo que ayudan, dejando a los ciudadanos en una posición de vulnerabilidad cuando más necesitan el respaldo del Estado. La discusión no terminó ahí. La empresaria aprovechó el espacio para profundizar en su análisis sobre el sistema público en España, presentando una crítica estructural que fue mucho más allá del caso puntual de la Dana. Según su perspectiva, el verdadero problema no reside en la falta de recursos, como suelen argumentar los defensores del sistema público, sino en la mala gestión de los mismos. En su intervención, destacó que la estructura administrativa española está plagada de duplicidades y redundancias, especialmente en el ámbito de las comunidades autónomas, donde las competencias a menudo se solapan y generan un gasto desmesurado e innecesario. Señaló que, en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos, este sistema burocrático parece diseñado más para perpetuar su propia existencia que para cumplir con su función principal: servir a la población. Según ella, los recursos que deberían destinarse a servicios básicos y soluciones reales para los problemas de las personas se pierden en una maraña de trámites, organismos y cargos administrativos que no aportan un valor tangible. Denunció que esta falta de eficiencia no solo genera un derroche económico, sino que también alimenta la frustración y la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas. En este sentido, la empresaria propuso una solución clara: no se trata de añadir más funcionarios ni de ampliar las estructuras administrativas, sino de simplificar y optimizar los procesos existentes. Argumentó que el Estado debería enfocar sus esfuerzos en garantizar que cada euro recaudado a través de los impuestos se traduzca en servicios de calidad y en respuestas efectivas a los problemas reales de la ciudadanía. Para ello, subrayó la importancia de implementar una gestión más profesionalizada y basada en resultados, dejando de lado las prácticas políticas y burocráticas que perpetúan la ineficiencia. A modo de ejemplo, la empresaria explicó cómo una gestión más simplificada y orientada a resultados podría haber cambiado radicalmente la respuesta a emergencias como la Dana en Valencia.
Si los recursos hubieran sido canalizados de manera efectiva y sin trabas administrativas, las ayudas habrían llegado a tiempo a las familias damnificadas, evitando el sufrimiento innecesario de tantas personas. Además, destacó que este tipo de eficiencia no solo beneficiaría a quienes enfrentan emergencias, sino que también tendría un impacto positivo en el día a día de todos los ciudadanos, quienes podían confiar en que sus impuestos se están utilizando de manera responsable y transparente. Por último, la empresaria hizo un llamamiento a repensar el modelo de gestión pública en España. Según afirmó, el país tiene un enorme potencial que podría ser aprovechado si se corrigieran los errores estructurales del sistema. Abogó por una administración más ágil, transparente y orientada a satisfacer las necesidades reales de la población. No se trata de desmantelar el Estado, como algunos pretenden caricaturizar nuestras críticas, sino de hacerlo más eficiente, más justo y más útil para todos, concluyó, dejando claro que su intención no era atacar los fundamentos del sistema público, sino impulsar una reforma que permita a España avanzar hacia un modelo más sostenible y funcional. Esta postura, aunque contundente, no dejó indiferente a los espectadores ni a la sindicalista, quien continuó defendiendo la importancia de un sistema público robusto. Sin embargo, el debate abrió la puerta a una reflexión más amplia sobre cómo se gestiona el dinero público en España y qué medidas podrían tomarse para garantizar que éste se utilice de la manera más efectiva posible. Mientras tanto, el caso de la Dana y las respuestas contrapuestas de la empresaria y la sindicalista siguen siendo un reflejo de la polarización que define la discusión sobre el futuro del sistema público en el país. Afra Blanco, firme en su defensa de la estructura actual del sistema público español, respondió a las críticas de la empresaria con una postura que buscaba resaltar los riesgos de reducir el tamaño del Estado. Según Blanco, un Estado más pequeño y con menos recursos no resolvería los problemas que plantea la empresaria, sino que los agravaría. Explicó que disminuir el aparato administrativo tendría el efecto de ralentizar aún más la llegada de ayudas en situaciones de emergencia, debilitaría los servicios básicos que millones de ciudadanos necesitan diariamente y dejaría a las personas más vulnerables sin una red de apoyo efectiva. Blanco argumentó que, lejos de recortar, el camino correcto era fortalecer el sistema público, aumentar los recursos disponibles y garantizar que los servicios lleguen a todos los rincones del país de manera justa y equitativa. Sin embargo, la empresaria no dejó pasar la oportunidad para replicar con contundencia, desmontando lo que calificó como una visión idealista y desconectada de la realidad. Desde su experiencia personal como residente en Mallorca, una de las regiones con mayor presión fiscal de España, ilustró cómo los elevados impuestos que pagan los ciudadanos no se traducen en una mejora palpable de los servicios públicos. Con un tono crítico y ejemplos concretos, describió cómo la mala gestión administrativa se refleja en problemas cotidianos que afectan directamente a la calidad de vida de las personas. En Mallorca, pagamos de los impuestos más altos del país, pero ¿qué obtenemos a cambio? Carreteras llenas de baches que nadie repara, farolas que llevan meses apagadas y parques abandonados que son un peligro para los niños y las familias. ¿Cómo se justifica esto cuando el gobierno recauda tanto dinero?, cuestionó. La empresaria hizo hincapié en que no se trata simplemente de señalar defectos, sino de evidenciar una desconexión fundamental entre lo que los ciudadanos aportan al Estado y lo que reciben en retorno. Según explicó, estos problemas no son casos aislados, sino síntomas de un sistema profundamente ineficiente que prioriza el tamaño y la burocracia por encima de los resultados. Afirmó que, en lugar de resolver problemas, la estructura actual parece diseñada para perpetuar su propia existencia, con duplicidades y redundancias que no solo encarecen la administración, sino que la hacen menos ágil y efectiva. La discusión alcanzó un punto álgido cuando la empresaria dejó en claro que su crítica no era un ataque al concepto de los impuestos ni una negación de su importancia para el sostenimiento de una sociedad funcional. Por el contrario, reconoció que los impuestos son fundamentales para financiar servicios esenciales como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Sin embargo, subrayó que su postura se centraba en la necesidad de exigir una mayor transparencia y responsabilidad en el uso de esos recursos. No estamos en contra de pagar impuestos. Lo que pedimos es que ese dinero se utilice de manera eficiente, que se gestione con responsabilidad y que se prioricen las necesidades reales de los ciudadanos, afirmó, logrando captar la atención de la audiencia. La empresaria insistió en que el problema no radica en la existencia de funcionarios, sino en el tamaño desproporcionado del aparato estatal y en la falta de una cultura de eficiencia que valore cada euro recaudado como un recurso limitado y valioso. Criticó la mentalidad predominante en las instituciones públicas, donde a menudo se considera que la solución a cualquier problema pasa por incrementar los recursos y ampliar las estructuras, en lugar de buscar maneras de optimizar lo que ya existe. Tenemos un sistema que no está diseñado para resolver problemas, sino para mantenerse a sí mismo. Y eso tiene que cambiar, enfatizó. En su argumentación,
La empresaria destacó que adelgazar el aparato estatal no significa abandonar a los ciudadanos ni desmantelar los servicios públicos, como algunos podrían interpretar. En cambio, propuso un enfoque basado en la optimización de los recursos existentes, la eliminación de duplicidades administrativas y la simplificación de los procesos burocráticos. No se trata de gastar menos, sino de gastar mejor, de hacer más con lo que ya tenemos y de asegurarnos de que cada euro se traduzca en beneficios reales para las personas, explicó, ganándose el apoyo de una parte de la audiencia que compartía su frustración con el sistema actual. La empresaria utilizó ejemplos internacionales para reforzar su punto, citando casos de países con administraciones más pequeñas y eficientes que han logrado resultados sobresalientes en términos de calidad de vida y servicios públicos. Según ella, estos modelos demuestran que no es necesario tener una administración gigantesca para garantizar el bienestar de los ciudadanos. Lo fundamental, añadió, es contar con una gestión profesionalizada, transparente y orientada a resultados. Afra Blanco intentó contrarrestar estas afirmaciones reiterando que un Estado robusto es esencial para garantizar la equidad y el acceso universal a servicios básicos. Sin embargo, la empresaria aprovechó para señalar que en muchos casos, el tamaño del Estado no garantiza eficacia, sino que se convierte en un obstáculo para la resolución de problemas. Mencionó cómo en situaciones de emergencia, como la Dana en Valencia, las respuestas del sistema público han sido lentas y descoordinadas, mientras que iniciativas privadas, con menos recursos administrativos, han logrado movilizarse rápidamente para ayudar a los afectados. El debate tomó un giro más técnico cuando la empresaria propuso la implementación de auditorías regulares para evaluar la eficiencia del gasto público y garantizar que los recursos se destinen a donde realmente se necesitan. Según ella, este enfoque permitiría identificar áreas de mejora, eliminar redundancias y redistribuir los fondos de manera más efectiva. No se trata de desmantelar el Estado, sino de transformarlo, de hacerlo más eficiente, más ágil y más enfocado en las necesidades reales de las personas, concluyó. El intercambio dejó en el aire una reflexión profunda sobre el futuro del sistema público en España. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre una administración robusta y una gestión eficiente? ¿Qué medidas se necesitan para garantizar que los impuestos de los ciudadanos se traduzcan en resultados tangibles y beneficios reales? Mientras el debate continúa, tanto en los platós de televisión como en las redes sociales, queda claro que este es un tema que seguirá dividiendo opiniones y generando discusiones apasionadas en la sociedad española. Las redes sociales no tardaron en convertirse en el epicentro de un debate que, tras lo ocurrido en el programa televisivo, encendió pasiones y polarizó a la opinión pública de manera casi inmediata. En cuestión de horas, fragmentos del intercambio entre la empresaria y Afra Blanco se viralizaron en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, acumulando millones de visualizaciones, comentarios y compartidos. Los usuarios, como es habitual en estos temas, se dividieron en dos bandos claramente definidos, cada uno defendiendo con fervor sus respectivas posturas. Por un lado, los defensores de la empresaria no escatimaron elogios hacia su valentía y claridad al exponer lo que consideraron verdades incómodas sobre el sistema político y administrativo en España. Muchos de ellos afirmaron que sus palabras reflejan el sentir de una gran parte de la población, especialmente de los pequeños empresarios y trabajadores que se sienten ahogados por la presión fiscal y decepcionados por la falta de resultados tangibles en los servicios públicos. Comentarios como "por fin alguien dice lo que todos pensamos" o "es hora de que se gestione mejor nuestro dinero" se multiplicaron en las publicaciones que respaldaban la intervención de la empresaria. En estos círculos, se resaltaron especialmente sus ejemplos concretos sobre la gestión ineficiente en regiones como Mallorca, donde los altos impuestos no se traducen en mejoras visibles para las comunidades. Los usuarios compartieron sus propias experiencias, narrando casos similares en otras partes del país, desde carreteras en mal estado hasta listas de espera interminables en hospitales públicos. Estas historias personales alimentaron aún más la narrativa de que el sistema actual está fallando a quienes más lo necesitan y fortalecieron la idea de que es imprescindible una reforma profunda y estructural. Por otro lado, los partidarios de Afra Blanco argumentaron con igual intensidad que la solución no pasa por reducir el tamaño del Estado ni por privatizar servicios esenciales. Para ellos, el fortalecimiento del sector público es clave para garantizar la equidad y la justicia social, especialmente en un país donde las desigualdades económicas y territoriales siguen siendo un problema importante. Las redes se llenaron de mensajes que advertían sobre los riesgos de confiar en modelos privatizadores, señalando que estos a menudo priorizan los beneficios económicos por encima del bienestar de la ciudadanía. Frases como "reducir el Estado es abandonar a los más vulnerables" o "sin un sistema público fuerte, la desigualdad crecerá aún más" dominaron los comentarios en apoyo a Blanco. Además, los defensores del sistema público destacaron los peligros de depender excesivamente de iniciativas privadas en situaciones de emergencia, como las ayudas rápidas proporcionadas por Mercadona tras la Dana en Valencia. Según estos usuarios,
Aunque las acciones de empresas privadas pueden ser efectivas a corto plazo, no deben sustituir la función del Estado, cuyo propósito es garantizar soluciones sostenibles y de largo plazo para toda la población. El debate, que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, fue mucho más allá del intercambio entre la empresaria y la sindicalista, dando lugar a una conversación nacional sobre el modelo de gestión que necesita España para afrontar los desafíos del futuro. Periodistas, economistas y figuras públicas de ambos lados del espectro político se sumaron al diálogo, aportando análisis y puntos de vista que enriquecieron, pero también intensificaron, la discusión. Los medios de comunicación comenzaron a publicar artículos y columnas de opinión sobre el tema, reflejando la enorme repercusión del programa en el panorama social y político del país. Al cierre del programa, la empresaria dejó un mensaje que resonó con fuerza entre los espectadores y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más citados y compartidos en las redes. No se trata de no pagar impuestos, sino de saber que cada euro que aportamos se está utilizando de manera responsable y eficiente. Los ciudadanos tienen derecho a exigir resultados y a cuestionar un sistema que, en su forma actual, parece diseñado para servir a sí mismo en lugar de a las personas que lo sostienen. Estas palabras, pronunciadas con firmeza pero también con una evidente frustración, lograron conectar con un sentimiento colectivo de desencanto hacia las instituciones públicas y la gestión política en general. El impacto de este mensaje no solo se sintió en las redes sociales, sino también en conversaciones cotidianas y debates en otros espacios públicos. Para muchos, sus palabras resumieron el sentir de una ciudadanía que, aunque dispuesta a cumplir con sus obligaciones fiscales, exige transparencia, eficiencia y resultados concretos en el uso de los recursos públicos. Este llamado a la responsabilidad y la rendición de cuentas no fue visto como una crítica destructiva, sino como una demanda legítima y necesaria para construir un sistema que realmente funcione en beneficio de todos. Sin embargo, los defensores de Blanco no se quedaron atrás y utilizaron el mensaje de la empresaria como punto de partida para defender la importancia de proteger y fortalecer el sistema público. Según ellos, la verdadera solución no está en cuestionar la legitimidad del Estado, sino en trabajar para corregir sus fallas, invertir en su mejora y garantizar que los recursos lleguen a donde más se necesitan. Para este grupo, el fortalecimiento de los servicios públicos no es solo una cuestión de justicia social, sino también una estrategia para garantizar la estabilidad y el desarrollo sostenible del país. El debate, lejos de resolverse, abrió una reflexión más profunda sobre el modelo de Estado que España necesita. En un contexto de crisis económica, cambios globales y crecientes desigualdades, la discusión sobre la presión fiscal, la eficiencia del gasto público y el papel del sector privado no solo es pertinente, sino también urgente. La polarización generada por este enfrentamiento televisivo puso de manifiesto las tensiones y los desafíos que enfrenta la sociedad española, pero también dejó claro que hay una necesidad creciente de un diálogo más honesto, abierto y constructivo sobre estos temas. En los días posteriores al programa, la discusión continuó dominando las redes sociales y los medios de comunicación, con nuevos análisis, debates y testimonios que enriquecieron el panorama. Lo que comenzó como un intercambio en un plató de televisión se transformó en un fenómeno nacional que obligó a muchos a cuestionar sus propias opiniones y a reflexionar sobre el futuro del país. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre eficiencia y justicia social? ¿Cómo puede el sistema público adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante cambio? Estas preguntas, aún sin respuesta, seguirán alimentando el debate en los próximos días, semanas y meses, dejando claro que el modelo de gestión del Estado es, y seguirá siendo, uno de los temas más cruciales y divisivos de nuestro tiempo.